Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos de la herencia del nuevo pacto. Y leeremos un versículo en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 29, que dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Me encanta este versículo porque muchas de las personas todavía se quedan con la expectativa de que las promesas de Dios han de cumplirse en su vida en algún momento X determinado que ellos están esperando según su entendimiento o razonamiento bíblico. Pero como hemos dicho, este programa se llama Comprendiendo las Escrituras, porque lo que hacemos es dar pequeños tips, pequeños abreboca o aperitivos para que usted pueda probar o gustar de una manera más precisa lo que la Escritura enseña, ya que para eso el Señor nos dio su Espíritu para que podamos comprender lo que ha hablado, lo que dicen las escrituras. El apóstol Pablo aquí en el libro de los Gálatas dice que si somos linajes de Abraham y que somos de Cristo, también dice que somos herederos según la promesa. Así que todas aquellas promesas, según Pablo habla en segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice que todas las promesas de Dios se cumplieron en el Hijo, en Cristo, y nosotros decimos sí y amén, dice, para gloria de Dios. Así que muchas personas todavía siguen esperando promesas que se cumplan en su vida, promesas que realmente ya fueron cumplidas en todos aquellos que ya somos hijos. Por eso dice, repito el versículo, y si vosotros sois de Cristo, ya somos de Él. Ciertamente somos del linaje de Abraham, esto es según lo que dice Pablo, y heredero, ya participamos, tenemos la herencia, no la promesa, sino la herencia. Fue prometida desde la antigüedad, pero una vez Cristo haciendo su aparecer en este mundo, el Hijo, en el encarnado, haciendo su obra consumada en la cruz, nos hace a cada uno de nosotros participar de esta herencia. Es un disfrute que nosotros tenemos si somos hijos. Pablo habla en Romanos 8 de que si sois hijos, ciertamente nosotros si somos hijos somos herederos y coherederos juntamente con Él. Pero también habla allí que tenemos que aprender a padecer los padecimientos necesarios que pueden pasar o ocurrir en este reino. El apóstol Pedro también dice que si padecemos por causa del reino, Dios es glorificado, como Jesús hablaba, que si nosotros también íbamos a padecer persecución, adversidad y muchas circunstancias adversas por causa de participar en este reino, porque nosotros no podíamos amoldarnos, acomodarnos, ser participantes de este sistema mundano. Así que la realidad es que todas las promesas de Dios se convierten en una realidad o en herencia para todos aquellos que son hijos. Pero es maravilloso que el apóstol Pablo también sigue diciendo que aunque nosotros podamos ser hijos de Dios y participar de esta herencia es una realidad que ha sido otorgada porque nosotros somos de Cristo, según dice el apóstol Pablo. No significa que todas las personas están disfrutando dicha herencia, porque puede estar ocurriendo lo que Pablo dice en el siguiente versículo, capítulo 4 de Gálatas, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, así que ya somos herederos, ya recibimos la herencia. El autor de los Hebreos dice que para que la herencia sea recibida del testamento tenía que haber muerte del testador, y el testador murió en la cruz de Calvario, pero también es maravilloso y glorioso que él haya resucitado. Tenemos que él murió por un objetivo, hay una razón de su muerte, y también hay una razón por la que él resucitó. Dice para que ahora esta herencia que nos fue concedida en él y por medio de esa obra consumada en el madero, nosotros pudiéramos tener derechos legales para disfrutar, para expresar, para manifestar dicha herencia. Estos son derechos decretados por Dios en la que nosotros ya somos participantes de esta herencia. Pero el apóstol dice que hay algunos condicionantes, como hoy lo podemos ver.
Un padre puede dejar una herencia a su hijo, pero el testamento dice que hasta que el hijo no alcance cierta edad o cumpla ciertos objetivos o lo que el padre había propuesto en aquel o había dicho o dejado establecido en aquel testamento, era que iba a poder participar de esa herencia. La herencia era suya, pero tenía que cumplir ciertos requisitos que habían en el testamento para que entonces pudiera disfrutar, manifestar todo aquello que le pertenecía, aunque ya era suyo. Igualmente Pablo dice que nosotros somos participantes de esta herencia, que nosotros hemos recibido toda la herencia, que somos herederos y coherederos con Cristo juntamente con Él. Esto es algo maravilloso. Pero Pablo aquí en Gálatas nos abre este paréntesis diciéndonos que aunque seamos herederos, porque aunque seamos herederos, dice, pero si somos niños. Si tenemos una mentalidad de niños, el niño no es malo. Pedro dice que gustar como niño la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca en mi alma. Tengo que obtener un crecimiento continuo y experimentar esa salvación, dicha salvación continua, diaria en mi alma, a la medida que voy aprendiendo, que voy creciendo, que voy madurando en el Señor. Así que ya puedo ser heredero, según dice Pablo, pero mientras soy niño como heredero, no puedo disfrutar todos aquellos beneficios que me fueron otorgados en la herencia. Por eso dice, entre tanto, digo que entre el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que este niño está bajo los tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre es el que señala el tiempo de nuestro crecimiento, pero nosotros para crecer, dice Pedro, tenemos que gustar, tenemos que aprobar o tomar esa leche y debe ser espiritual sin estar adulterada, sin mezcla. Normalmente hoy el evangelio que se está predicando o los anuncios que se hacen del evangelio están siendo muy adulterados, muy minimizados también, y no se está llevando un evangelio de una manera correcta en la hora de la predicación. Eso ha hecho que todavía haya muchas cantidades inmensas de creyentes que no han alcanzado madurez. Son niños, son hijos de Dios y son niños, porque no han alcanzado madurez a una medida en la que se les pueda entregar todos estos recursos de reino, todos aquellos recursos que pertenecen a esta herencia para que el disfrute o la manifestación de esa realidad sea de esa herencia sea mayor. Nada cambia. Juan dice en el capítulo 1 que a todos los que creen se dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hijos, entonces participamos de la herencia. Pero estamos hablando que si no alcanzamos madurez espiritual no tiene que ver con lo que muchas personas piensan que son maduros porque tienen muchos años dentro de una congregación o muchos años como evangélico o como cristiano, depende cómo se denomine o cómo se llame. La madurez espiritual es algo que según Pablo dice en este versículo de Gálatas, es un tiempo que señala el Padre. Es el Padre que señala aquellos tiempos en la cual nosotros, siendo educados por la palabra en el Espíritu, entonces crecemos y entonces podemos ser promovidos a tomar de la herencia de que hemos recibido del Señor para el disfrute, para la manifestación y para que también otros puedan alcanzar a conocer también todas las riquezas de esta herencia que tiene el Señor en su santo, ¿no? Es maravilloso como también lo habla la Escritura. Nosotros fuimos trasladados de aquella potestad de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Nosotros fuimos posicionados o establecidos en el Hijo para que entonces a la medida que alcancemos esta madurez espiritual podamos nosotros expresar o manifestar toda la riqueza de esta herencia. Es maravilloso que la Escritura habla bastante acerca de la herencia que nosotros hemos recibido en el Señor, de lo que nosotros participamos y cómo debemos de tener madurez para que podamos disfrutarla. Pero muchas personas todavía se quedan en la niñería o en el pensamiento muy bajo de esperar como una promesa, cosas que ya la Escritura nos muestra que son herencia para aquellos que son hijos. Y como la esperan como una promesa, no la pueden manifestar porque el pensamiento de esperar promesas cuando ya son herencia también es de niños.
Muchas personas están esperando promesas de Dios en su vida que se cumplan cuando la Escritura nos muestra que no son una promesa, sino que son una realidad que ya tenemos acceso legal por medio de la obra consumada de la cruz. Entiendan que muchas personas esperan que las promesas que Dios tiene, algunas de esas promesas se van a cumplir a la medida que ellos oran, que ellos ayunan, que ellos predican el Evangelio y hacen ciertas cosas. Y no entienden que no son esas las cosas que nos dan acceso a la herencia para disfrutarla o para manifestarla, para expresarla, sino que dice que es el crecimiento espiritual. Es a la medida que crecemos espiritualmente que vamos a poder tener de todos esos recursos espirituales de la que somos participantes o herederos y coherederos, para que entonces el Señor sea expresado o manifestado en nosotros como herencia en nosotros. Así que nosotros tenemos que empezar a aprender o a entender de una manera más precisa la escritura, comprender la escritura, como se llama este programa, para que nosotros podamos entonces poder manifestar o expresar la herencia que hemos recibido en este nuevo pacto. Hemos hablado otras veces de que nosotros hemos tenido bastantes beneficios por estar en Cristo, pero la mayoría de personas todavía siguen en Cristo en una mentalidad infantil, y usted lo ve por la forma, la manera en la que actúa, o la que habla, o la que se comporta, lo que anuncia, lo que predica, lo que canta. Todavía estamos expuestos a ser corregidos, entendiendo que no es malo todos aquellos medios que usó el Señor para traernos a Él, sino que hay una manera más precisa, hay una manera más exacta, y que también el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, cuando él dice que cuando él era niño hablaba como niño. O sea, el niño no es malo, vuelve también y digo, sino que cuando él creció dejó lo que era de niño. Así que nosotros tenemos que llegar a un punto donde dejemos lo que era de niño, como niños espirituales, lo que era cuando éramos niños, sino y entonces empezar a actuar o a hacer o a hablar aquello que pertenece a lo que han alcanzado madurez. Pablo dice que él, a algunos no le podía hablar cosas espirituales en la iglesia de Corintios porque eran como niños, incluso le dijo que eran carnales, que andaban como hombres, pero él también dijo que iba a hablar sabiduría con lo que habían alcanzado madurez. Es lo mismo que también los autores hebreos hablan. Para aquellos que por el uso, por el discernimiento de la escritura, por el espíritu, lo que enseña el espíritu en nuestro espíritu y en el que somos llenos de nuestras almas, alcanzan madurez. Estas cosas, amados, no son solamente por la voluntad humana, aunque tenemos que comprender esto. Hay muchas personas con conocimiento bíblico sin el espíritu, y hay muchas personas que tienen el espíritu y no tienen el conocimiento de lo que enseña la escritura. Entonces, es decir, que muchas personas sin el Espíritu saben versículos que dice la Biblia, y muchas personas que tienen el Espíritu ni siquiera saben lo que la Escritura dice sobre ellos y lo que ellos han recibido o han obtenido en el Señor. Y es penoso, pero es la realidad en la que se encuentra la mayoría de los santos. No estamos diciendo con esto que lo que hablamos está verdad presente, y lo que estamos en este nuevo pacto y esta gracia enseñando a Cristo, este Cristo revelado, este Cristo magnificado, este Cristo sentado a la diestra de Dios, y este Cristo que está realmente gobernando en nuestros corazones. Hemos alcanzado la mayoría de entendimiento, sino que nosotros también estamos apenas en pañales, también aprendiendo acerca de esta vida espiritual. Tal vez estamos en los primeros pasos acerca de esta realidad, pero también sabemos que tenemos un compromiso con hablar la verdad y decirla de acuerdo a lo que nosotros somos en el Señor. Sabiendo que nada de esto, como hemos dicho, es por méritos propios, sino que el Señor se ha comprometido en siempre dar a conocer su verdad, su evangelio, este nuevo pacto, la gracia y la obra consumada en Cristo. Y aquellos que estén dispuestos a salir de la rutina, de la religiosidad, de toda la doctrina de hombre y de todo este tipo de enseñanza, tradiciones que esté enseñado, evangélica o cristiana, y que no tiene nada que ver con el proceso que tenemos que llevar de transformación en nuestra vida, en nuestro interior, y la manifestación gloriosa del Señor realmente en nosotros. Tenemos que empezar a despojar todas aquellas cosas viejas que a lo mejor tuvieron algún momento en nuestra vida de utilidad, pero que hoy no son suficientes para nosotros poder realmente avanzar y manifestar la vida que nos fue otorgada en Cristo. Tenemos que aprender a discernir los tiempos en los que nos encontramos, saber cómo deber introducirnos de una manera más precisa y más exacta a todo lo que hay en este sistema mundano, terrenal o diabólico, carnal, para que realmente la verdad de Cristo, el Evangelio del Señor, pueda ser anunciado. El Señor lo dijo, que es conociendo la verdad
La única forma que las personas pueden ser libres. Y es hermoso. Pero ese pasaje en Juan 8 se lo dice a personas que habían creído. O sea que creyentes hay muchos. Pero dice que si aquellos que habían creído, dice aquellos judíos en aquel entonces que habían creído, tenían que conocer la verdad, dice, para que fueran sus discípulos, para que fueran libres. Así que de igual modo nosotros, amados, tenemos que empezar a estudiar la Escritura para que comprendamos toda la herencia que hemos recibido por estar en Él. No por las cosas que nosotros hacemos, sino por estar en Él. Lo que Pablo dice, si somos de Cristo, si somos de Él, es que participamos de esa herencia, por ser de Él. Y nosotros debemos de comprender todos los beneficios que hemos tenido de esa herencia, lo cual fue en algún momento determinado una promesa. Fue una promesa, pero aquellos de nosotros que hemos creído, ya entonces para nosotros dejó de ser una promesa para ser herencia en cada uno de nosotros. Y a la medida que conozcamos todos los beneficios, todo lo otorgado en esta herencia, entonces vamos a poder disfrutar, manifestar y dar a conocer a otros de lo que nosotros hemos sido partícipes, para que otros puedan también venir de la ignorancia o de las tinieblas que están gobernando todavía su mente o sus corazones a la luz, para que otros puedan tomar las armas espirituales correctas y derribar todo argumento, todo altivez, todas aquellas estratagemas, todas aquellas estrategias, toda aquella falsa sabiduría o inteligencia que es terrenal, que es carnal, que no tiene nada que ver con lo espiritual, para poder realmente nosotros poder expresar o manifestar la vida que nos fue otorgada en Cristo. Así que la invitación en este día de hoy es que puedan introducirse a la Escritura, comprender realmente todos los beneficios, la herencia que hemos recibido en el Señor, investigar acerca de la herencia que hemos recibido, para que nosotros dejemos de pedir y orar a Dios por cosas que ya nos fueron dadas como herencia a nosotros y no actuemos como niños, porque aunque seamos herederos y actuamos como niños, entonces no podemos participar de ella o disfrutar de ella y dar a conocerla a ella, a la herencia me refiero, entre los demás. Recordemos que tenemos que investigar acerca de toda esta herencia que hemos recibido para que entonces no actuemos como niños orándole a Dios para que nos dé, sino para que alcancemos madurez para poder disfrutarla. Porque esto no va a venir por oraciones a nosotros, sino a la medida que conozcamos, que comprendamos, que entendamos lo que somos en Él para que podamos disfrutarlo a Él. Dios que está obrando en nuestro interior, que quiere expresarse fuera de nosotros. Así que, amados, continuaremos acerca de estas enseñanzas en los siguientes vídeos. Así que suscríbase al canal si no está suscrito, dele a me gusta, comparta, comente si le interesa y nos vemos hasta la próxima. Soy Jonathan Mora. La paz del Señor sea con todos. Amén.